Ay, Dios mío, lo que ha pasado entre Demet Özdemir y Can Yaman. Esto es un salseo nivel Dios. Prepárense porque la furia de Demet ha estallado y la razón es para no creer. Imagínense la escena, todos pensando que ya el tema Can Yaman y Demet Özdemir estaba más que olvidado, que lo suyo fue un romance de verano, de esos que se van con el sol. Pues no, señores, y la que ha soltado la bomba ha sido Demet. Y no de cualquier manera, no. Ha explotado. ¿Y cuál es la razón, se preguntan ustedes? ¿Un mensaje que se filtró? ¿Una foto comprometedora? No, no, no. La cosa es más involucrada. Resulta que Can Yaman, el galán de galanes, que ahora está arrasando en Italia con su nuevo proyecto, parece que se olvidó de que hay gente que lo quiere mucho en Turquía y sobre todo, que ha compartido mucho con él. Lo que yo he podido averiguar, y créanme, me he movido rápido, es que Can, en una de sus entrevistas por allá en la tierra de la pizza, se puso a hablar de sus amores pasados, de sus proyectos, y de repente saca a relucir a Demet. Pero no de la mejor forma, precisamente. Se supone que dijo algo así como que su relación con Demet fue una fase. ¿Algo que ya superó completamente? Vamos, que la dejó como si fuera un accesorio de moda que ya no usa. Y esto, mis queridos salseólogos, es lo que ha hecho que Demet pierda los estribos. Para ser honestos, yo entiendo perfectamente a Demet. Imagínense que ustedes están ahí tranquilas, haciendo su vida, con sus proyectos, y de repente su expareja, el que supuestamente les robó el corazón, sale a decir por ahí que ustedes son un capítulo cerrado y ya sin importancia. Uf. A cualquiera le duele. Demet es una profesional, es una mujer fuerte, pero también es humana. Y que Can hable así de ella, después de todo lo que vivieron, después de la química que tenían en pantalla y fuera de ella, eso tiene que quemar muchísimo. Muchos dicen que Can es un poco despistado, que no piensa las cosas antes de hablar. Pero yo sospecho que aquí hay algo más. Tal vez Can está intentando hacer su propia imagen en Italia, como el hombre soltero y enfocado en su carrera, pero, ¿a costa de qué? ¿A costa de herir a alguien que fue importante en su vida? Lo que yo creo que está pasando es que Demet sintió que Can se estaba burlando de ella, que estaba minimizando la relación que tuvieron. Y ella, que siempre ha sido muy reservada con su vida privada, no ha podido más y ha decidido responder. Y ojo que no ha sido con un tuit tontito. Ha sido con declaraciones contundentes, dejando claro que no le parece bien esa actitud. Se habla de que Demet está furiosa, y con razón. Le ha dicho básicamente que Can está siendo irrespetuoso y que no se trata de superar a alguien así, como si fuera un objeto. Ella dejó muy claro que valora lo que vivieron y que no le gusta que Can lo trate a la ligera. ¡Boom! Golpe directo al mentón de Can Yaman. Es que, de verdad, ¿qué necesidad tenía Can de sacar a Demet a relucir de esa manera? Si ya está en otra etapa, pues que se centre en eso y deje el pasado en paz. No es bonito que te hagan sentir como si tu historia con alguien no valiera nada. Y Demet, a pesar de su éxito y su fama, también tiene sus sentimientos, ¿no? Muchos ahora están divididos. Unos dicen que Can tiene derecho a hablar de su vida y otros, como yo, que creo que hay formas y formas de hacerlo. Y salir a decir que una relación fue solo una fase como si nada, duele. Demet ha puesto el punto sobre las íes, y ha dejado claro que no va a permitir que se juegue con su imagen ni con sus recuerdos. Ahora la pregunta del millón, ¿esto va a traer más lío? ¿Can responderá? ¿O se va a quedar callado sabiendo que metió la pata? Lo que está claro es que el salseo entre ellos está lejos de terminar. ¿Y ustedes, qué opinan de la reacción de Demet? ¿Creen que Can se pasó de la raya o que ella está exagerando un poco?